Astra sonrió y dijo, todo será mío. Pero el abogado la interrumpió, en realidad, su difunto esposo le dejó una carta muy especial. Su sonrisa desapareció en cuanto la leyó. Nunca me gustó ella. Desde el momento en que entró en la vida de mi padre, sentí que algo no estaba bien. Siempre parecía demasiado perfecta y actuaba como si estuviera fingiendo. Pero mi padre estaba completamente cautivado por ella. Tal vez porque estaba solo después de la muerte de mi mamá o simplemente porque estaba cegado por su encanto. En menos de un año, se casaron. Yo ya me había ido de casa para entonces, pero la visitaba a menudo. Cada vez, notaba cómo ella lo estaba cambiando. Él solía ser fuerte, confiado y lleno de vida, pero poco a poco se fue volviendo más callado, casi como si fuera otra persona. Dejó de llamar tan seguido, y cuando yo lo visitaba, ella siempre parecía tener el control, hablando por él, y el dinero estaba desapareciendo. Mi padre era un hombre trabajador que construyó su negocio desde cero. No éramos ricos, pero él estaba cómodo. Después de la muerte de mi madre, me prometió que siempre estaría cuidada, pero una vez que ella llegó a su vida, sus cuentas bancarias comenzaron a vaciarse, se cambiaron inversiones, y yo sabía que ella estaba tomando su dinero, pero mi padre se negó a escuchar. Ella me ama, decía él, y yo apretaba los dientes y esperaba. Luego, hace aproximadamente un año, se enfermó gravemente. Al principio, ella dijo que era solo estrés, y él le creyó completamente porque ella jugaba también el papel de esposa cariñosa. Pero cuando finalmente vio a un médico, ya era demasiado tarde, estaba en etapa 4 y no tenía posibilidades de recuperación. En público, lloraba y actuaba como si su corazón estuviera roto, pero a puertas cerradas, ya estaba vendiendo sus pertenencias y cobrando sus activos. Ella pensó que nadie la estaba observando, pero yo sí. Pasé cada momento que pude con él en sus últimos meses. Una noche, mientras ella salía con amigos, probablemente celebrando la herencia que esperaba, mi padre me llamó y susurró, no dejes que ella gane. No entendí lo que quería decir entonces. Cuando él falleció, ella rápidamente comenzó a planear cambios en la casa antes de que su cuerpo siquiera se enfriara. Dejó de contestar mis llamadas, como si no existiera. No me sorprendió. Siempre supe que ella quería todo. El día de la lectura del testamento, ella llegó con esa misma sonrisa arrogante en su rostro, vistiendo un elegante vestido negro. Apenas me reconoció, se sentó, cruzó las piernas y esperó. El abogado hojeó sus papeles y comenzó a leer el testamento. Ella escuchaba con desgano, asintiendo mientras se leía los detalles legales. Pero cuando dijo, y a mi esposa, ella se enderezó, convencida de que todo sería suyo. Entonces el abogado hizo una pausa y me miró antes de continuar. Le dejó una carta muy especial. Su sonrisa confiada desapareció. ¿Una carta?, repitió, como si no lo hubiera oído bien. El abogado deslizó un sobresellado sobre la mesa. Este es el último deseo de su esposo. Quería que la leyera aquí, con testigos. Ella dudó, mirando el sobre como si pudiera explotar. Con una sonrisa forzada, lo abrió. Mientras leía, su rostro se puso pálido. Sus manos comenzaron a temblar y su mandíbula se apretó. Escaneaba las palabras desesperadamente, como si buscara un error. Finalmente, tiró la carta sobre la mesa. Esto es una broma, balbuceó. El abogado se mantuvo calmado. Le aseguro que no es una broma. Me incliné hacia adelante y pregunté, ¿qué dice? Por primera vez, no quiso mirarme. Su actitud confiada se desmoronaba. Supe que mi padre había pensado en todo. Lo que fuera que estuviera en esa carta arruinaría sus planes. Ella se quedó congelada, sujetando la carta con fuerza, como si quisiera destruirla. Su arrogancia habitual había desaparecido. El abogado me miró con un toque de satisfacción, como si ya supiera lo que venía. Después de una larga pausa, ella susurró, esto no es real. No, no puede ser. Volví a preguntar, ¿qué dice? Ella apartó la carta, sus manos temblando, como si las palabras la quemaran. El abogado tomó la carta, aclaró su garganta y comenzó a leer en voz alta. La voz de mi padre salió de la carta, fuerte y clara, incluso en la muerte. A mi querida esposa, ahora estás sentada en esa silla, esperando recibir todo lo que crees que te pertenece. Siempre creíste que ya habías ganado, que yo era demasiado ciego para verte como realmente eres, pero no estaba ciego, solo fui paciente. Ella dio un fuerte respiro. Supe desde el momento en que me enfermé que no ibas a cuidarme realmente. Te vi mentir, diciéndome que estaba bien cuando no lo estaba. Incluso te vi sonreír cuando no te miraba. Contaste los días hasta que muriera, para que pudieras quedarte con todo y vivir la vida que siempre quisiste sin mí. Su rostro se puso rojo, pero se quedó en silencio. Pero aquí está lo importante, mi querida esposa, nunca iba a dejar que ganaras. Tomaste mi amor,
mi confianza, mi bondad, y lo usaste en mi contra. Pero lo único que nunca obtuviste fue mi legado. No obtienes nada. La habitación quedó completamente en silencio. La miré, esperando que explotara. Abrió la boca, luego la cerró, luego la volvió a abrir antes de finalmente hablar. Esto es ilegal. Él estaba enfermo. No estaba pensando con claridad, escupió. El abogado la interrumpió. Su esposo estaba en pleno uso de sus facultades cuando hizo este testamento. Hubo muchos testigos y se siguieron todos los pasos legales. Hizo una pausa y agregó, puede intentar impugnarlo, pero le aseguro que no ganará. Ella de repente se levantó, temblando de rabia. Esto no es justo. Yo era su esposa. Yo lo cuidé. No pude evitarlo. Me reí. ¿De verdad? Porque según lo que vi, pasabas la mayor parte de tu tiempo recibiendo tratamientos de spa y de compras mientras él moría. Su mirada era tan feroz que podría haberme quemado. El abogado ignoró su estallido y siguió leyendo. En cuanto a mi patrimonio, mi negocio, mis ahorros, todo lo que construí con mis propias manos, todo va a la única persona que realmente se preocupó por mí, mi hijo. Sentí que me ahogaba. ¿Mi hijo? Parpadeé. Todo era mío. Debió haberse dado cuenta también. ¿Por qué su ira de repente se convirtió en otra cosa? Calculadora. Se dio vuelta tan rápido que casi me mareo. Tal vez podamos llegar a un acuerdo, dijo rápidamente con una voz más suave. Quiero decir, ¿realmente necesitas todo? Yo cuidé esa casa, la hice un hogar, tal vez podría. Negué con la cabeza. No. Ella se estremeció y sus labios se apretaron en una línea delgada. Luego, levantando la barbilla, siseó, te arrepentirás de esto, y salió disparada. Debería haberme sentido victoriosa, o al menos aliviada, pero algo me decía que esto no había terminado, no aún. Pensé que eso era el final de la lucha. Me quedé ahí, mirando la carta, sintiendo el peso de las palabras de mi padre. Todo era mío, la casa, el negocio, el dinero, todo lo que él había construido, todo lo que ella había estado rodeando como un buitre, esperando reclamar. Pero la forma en que se fue, y las últimas palabras que siseó, te arrepentirás de esto, no se sintieron bien. Y tenía razón en preocuparme. 2 semanas después, recibí una llamada que cambió todo. El juicio, ella está impugnando el testamento, dijo el abogado con voz calmada pero firme. Está alegando influencia indebida, incompetencia mental y fraude. Casi me reí. ¿Fraude? Mi padre firmó el testamento. Lo atestiguaron y lo notariaron. No tiene caso, pensé. Normalmente, estaría de acuerdo, dijo, pero ha contratado un abogado muy agresivo y está haciendo mucho ruido. Hice una pausa. ¿Qué tipo de ruido? Está diciendo. Manipulaste a tu padre mientras estaba enfermo. Lo obligaste a cambiar el testamento y aprovechaste su estado de debilidad. Apreté los dientes. Eso es ridículo. Ella fue la que intentó desconectarlo de sus médicos. Quería que se fuera lo más rápido posible. Sí, admitió el abogado, pero es muy buena jugando el papel de víctima. Está diciendo al tribunal que fue una esposa devota, que tú apenas aparecías, y que solo te presentaste al final para robarlo todo. Quería lanzar mi teléfono por la ventana. Esta mujer, esta parásita, estaba tratando de cambiar la historia. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Pregunté, con la voz tensa. El abogado vaciló, y esa pausa me recorrió como un escalofrío. Tenemos la ley de nuestro lado, dijo, pero ella tiene algo más. Fruncí el ceño. ¿Qué tiene ella? Conexiones, respondió. Entonces me di cuenta, mi madrastra, con todo su engaño, no era solo una cazafortunas que tuvo suerte al casarse con un hombre rico. No, ella había planeado esto todo el tiempo. Jugaba a largo plazo, construyó su red, hizo amigos en los lugares correctos, y ahora estaba usando esas conexiones para contrarrestar. Si ella no podía tomar el dinero de mi padre de la manera fácil, iba a intentar robárselo a través de los tribunales, pero yo no lo iba a permitir. Ella había subestimado a mi padre, y ahora estaba a punto de darse cuenta de que también me había subestimado a mí. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Inundó las redes sociales con sus lágrimas de cocodrilo, afirmando que yo había robado la herencia de su esposo. Dio entrevistas, haciendo el papel de la viuda afligida, y lo peor de todo, la gente en verdad le creyó. Empecé a recibir amenazas, mensajes de desconocidos llamándome monstruo, cazafortunas, una niña sin corazón que había traicionado a su propio padre. Era exasperante, quería gritar. Pero entonces, todo cambió. Empezó con una llamada telefónica, una mujer desconocida, con la voz temblorosa y palabras vacilantes. Vi las noticias, dijo, y, creo que deberías saber algo. Fruncí el ceño. ¿Quién es? Una larga pausa. Me llamo Claire, y solía estar casada con ella. Me faltó el aliento.
¿Ella, qué, ha hecho esto antes? En persona. Claire era un desastre, nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro, como si mi madrastra pudiera irrumpir en cualquier momento. Lo que me contó era peor de lo que podía imaginar. Se casó con mi padre, dijo Claire, con la voz baja. Hace años, la misma historia. Llegó a su vida cuando él era vulnerable, se volvió indispensable. Le convenció de que lo amaba, y luego él se enfermó. Tragué saliva con dificultad. ¿Hizo lo mismo? Claire susurró. Lo aisló de todos, se adueñó de las finanzas, y para cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. ¿Qué pasó?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Claire exhaló con dificultad. Lo dejó en bancarrota. Cuando él falleció, no quedó nada, se llevó todo. Me sentí enfermo. Ella lo había hecho antes, y lo peor, había salido impune, hasta ahora. La trampa que tendimos con el testimonio de Claire cambió las reglas del juego. No era solo mi palabra contra la de ella, era un historial de manipulación, un patrón claro, pero sabía que ella no se rendiría sin luchar. Era una maestra manipuladora, siempre cubriendo sus rastros. Si íbamos a ganarle, teníamos que ser más inteligentes. Así que tendimos la trampa. Claire accedió a comunicarse con mi madrastra, fingiendo simpatía, fingiendo estar enojada conmigo. Se reunieron, solas, y mi madrastra, tan confiada como siempre, se jactó, se burló de mi padre, habló de cómo lo había engañado, pero lo mejor de todo fue que admitió, en una llamada grabada, que ya había hecho esto antes. Admitió todo. El día de la audiencia, mi madrastra entró como si ya hubiera ganado, vestida con ropa de diseñador, con la cabeza en alto, la imagen de una viuda elegante. Casi sentí lástima por ella, casi. Porque cuando esa grabación se reprodujo en la corte, su mundo se desmoronó. Gritó que era falsa, que estaba sacada de contexto, pero no importó. El juez falló en su contra. No solo perdió todo, sino que ahora también se enfrentaba a cargos criminales, fraude, abuso financiero y más. Y eso no fue todo. Una vez que comenzó la investigación sobre su pasado, descubrieron más esposos, más dinero robado, más víctimas. Ahora, se enfrentaba a la posibilidad de ir a la cárcel. En cuanto a mí, conservé el legado de mi padre, honré sus últimas palabras y, lo más importante, me aseguré de que ella nunca volviera a lastimar a otra familia. Por supuesto, intentó huir. En el momento en que se dio cuenta de que las paredes se cerraban, empacó sus cosas, drenó lo poco de dinero que le quedaba e intentó desaparecer. Pero la policía ya estaba tras su pista. La mañana en que se suponía que debía irse, la atraparon en el aeropuerto. Luchó, gritó, incluso fingió lágrimas, suplicando a los oficiales que la dejaran ir, pero ya había terminado. Los medios se lo devoraron. La viuda afligida expuesta como un fraude, la mujer elegante revelada como una criminal más esposada. Y yo, me aseguré de que el mundo lo viera. Cada cadena de noticias cubrió su caída, cada persona que me había amenazado, cada supuesta amiga que se había puesto de su lado, todos vieron la verdad. Ella no era una víctima, era una depredadora, y iba a pagar. El juicio fue brutal, no solo para mí, sino para todas las familias que ella había destruido. Claire testificó. Otras víctimas se presentaron, esposos, hijastros, incluso un socio de negocios, una por una. Sus historias pintaron el retrato de una mujer que había pasado décadas mintiendo, robando y arruinando vidas. Intentó hacerse la víctima, afirmó que la estaban incriminando, me culpó, dijo que yo había orquestado todo por despecho, pero las pruebas eran demasiado contundentes, las grabaciones, los estados de cuenta bancarios, los testigos. Cuando el jurado regresó con su veredicto, culpable de todos los cargos, fraude, robo, abuso contra ancianos, el juez no dudó, fue sentenciada a 25 años de prisión. La casa, perdida, el dinero, confiscado, su reputación, arruinada. Había pasado toda su vida estafando para conseguir riqueza y poder, creyendo que era intocable. Ahora, no era más que otra reclusa en un mono naranja. La despedida final. La visité, no porque la hubiera perdonado, ni porque buscara un cierre, sino porque quería que me viera al otro lado de ese cristal, libre, exitosa y sin ser afectada por la destrucción que ella intentó provocar. Cuando me vio, esbozó una mueca de desprecio. ¿Crees que ganaste? Sonreí. Yo sé que lo hice. Sus ojos ardían de odio. Bien, me incliné lo suficiente para que me oyera sobre el zumbido de la prisión. Mi padre te superó en astucia, y ahora te toca pudrirte sabiendo que perdiste. Abrió la boca para hablar, pero a mí no me importó. Me puse de pie, me di vuelta y me alejé. Por primera vez desde la muerte de mi padre,
Me sentí en paz. Ella había terminado, y el legado de él, finalmente estaba a salvo. Y así, amigos míos, es como funciona el karma. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez.